Estimados alumnos y alumnas, les saluda afectuosamente el profesor Segundo Víctor Flores Fernández, profesor del curso de Psicología en este ciclo virtual 2021. Hemos llegado ya pues a nuestra última clase y bueno, estoy con la esperanza de que lo impartido durante estas 18 semanas les de hecho, les va a permitir afrontar con éxito este cuarto examen en la pre, y si no fuera así los resultados exitosos para el examen de la universidad, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a abordar el tema, vamos a concluir con el tema de personalidad, ¿no? La vida tiene dos caras, ¿no? La vida nos presenta esa cara donde tenemos momentos felices, de alegría, éxito, triunfos, ¿no? Pero también tenemos el momento triste, ¿no? Donde viene la decepción, donde viene la frustración, donde viene el malestar, ¿no? Donde viene de repente una muerte, una pérdida de un ser querido. Entonces, ¿qué hacer frente a esa situación? Y ahí, pues, lógicamente, el ser humano tiene dos opciones. O se entrega al sufrimiento, se entrega al dolor, ¿no? Se solaza con el dolor, ¿no? Y queda atrapado en él, y entonces vivencia un malestar permanente, una ansiedad crónica, y puede entrar a la depresión, o genera ya un trastorno en esa persona, ¿no? O esta persona dice, no puedo vivir sometido, esclavo de este dolor, de este sufrimiento, ¿no? El que yo sufra depende no tanto de la situación, sino depende de mi actitud, ¿no? Depende más de mi actitud. ¿Y cómo veo este momento difícil? Lo veo como un momento para crecer, para madurar. Lo veo como un momento para dar incluso más amor, no centrarme tanto en mí, ¿no? Sino en centrarme más en las personas, ¿no? O de repente lo veo como una oportunidad para cambiar, ¿no? Algo estaba haciendo mal de repente, ¿no? Entonces debo de cambiar. Por eso esta frase muy bonita, ¿no? Del Buda que dice, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Y efectivamente, ¿no? Mucho depende de nuestra propia actitud, ¿no? Y así, vamos a ver qué aspectos vamos a tocar el día de hoy, ¿no? Ahí vamos a terminar con los enfoques sobre la personalidad, el humanista, el conductual, el cognitivo social. Recuerden que la semana pasada abordamos el psicoanalítico. Vamos a ver el desajuste de la personalidad, luego los trastornos de personalidad y los rasgos de personalidad. Esto de los trastornos, chicos, pónganle mucha atención, vayan anotando las características, porque siempre vienen preguntas sobre los trastornos de personalidad. O sea, es un tópico crítico. Bien, ¿qué nos dice el enfoque humanista, ¿no? El enfoque humanista nos dice que las personas no son producto de su pasado, ¿no? Como dice el psicoanálisis, ¿no? Que tú eres al final la forma como te trataron desde niño, ¿no? Es lo que dice el psicoanálisis. Mentira, dice el enfoque humanista. O si no, dice, es mentira también que el hombre sea producto de estímulos, premios, recompensas, castigos, como diría el enfoque conductual. Eso es mentira. No, el hombre tiene una fuerza poderosa, y esa fuerza poderosa está en uno mismo. ¿Y cuál es esa fuerza poderosa que uno tiene, que a veces uno la desconoce y vive como zombie, ¿no? Esa fuerza poderosa es tu autodeterminación. El ser humano está autodeterminado, ¿no? El ser humano es un ser libre, no es como el animalito, ¿no? O sea, si el ser humano quiere sufrir, va a sufrir, pero si el ser humano no quiere sufrir y elige no sufrir, no va a sufrir el ser humano, ¿no? ¿Cómo se llama eso? Autodeterminación, libre albedrío. Esa es la fuerza poderosa que tiene el ser humano, dice el enfoque humanista. A eso apela, ¿no? Entonces, y acá, para tener esa actitud es importante tener una buena autoestima, un buen autoconcepto de uno mismo, ¿no? Porque si uno tiene baja autoestima, queda atrapado en las situaciones adversas, ¿no? Y el ser humano tiene un desarrollo natural que apunta a mejorarse a sí mismo, a perfeccionarse a sí mismo, ¿no?
El ser humano es el arquitecto de su propio destino, dice el enfoque humanista, ¿no? Esa tendencia a perfeccionarse se llama autorrealización. Por la autorrealización, las personas desarrollamos talento, desarrollamos habilidades, desarrollamos virtudes por la autorrealización, ¿no? Por eso el ser humano tiene que darse cuenta qué es lo mejor que yo tengo como persona. Y si yo eso lo desarrollo, voy camino a mi autorrealización. Y acá hay una frase muy bonita del filósofo humanista Jean-Paul Sartre, ¿no? Él dice, lo importante no es lo que han hecho conmigo, o sea, refiriéndose al pasado, ¿no? Sino lo que yo hago con lo que han hecho conmigo, ¿no? Miren, ahí está la diferencia, ¿no? O sea, es la esencia del enfoque humanista, la esencia, la actitud. Otra teoría humanista es la de Abraham Maslow, ¿no? Abraham Maslow igual comparte con los humanistas el concepto de autorrealización y él dice que el desarrollo de la personalidad está en función de cómo el ser humano va satisfaciendo sus necesidades básicas. Acuérdense, ¿no?, de la pirámide de las necesidades, ¿no? Mientras el ser humano se ubique mentalmente, ¿no?, en el último segmento de la pirámide, va a ser un ser humano más pleno, más realizado, ¿no? A diferencia del ser humano que se puede ubicar solamente en estas necesidades, ¿no? Entonces, eso a él le da mucha importancia a la satisfacción de las necesidades. Y los trastornos van a surgir cuando no, el ser humano no pueda satisfacer esas necesidades. Ahí van a aparecer los trastornos, dice Abraham Maslow. Luego tenemos otra teoría humanista de Carl Rogers, ¿no? Para Carl Rogers lo importante, chicos, para él es el autoconcepto, la imagen que yo tengo de mí mismo. Y él cree que hay dos tipos de imagen, o dos tipos de yo. El yo real y el yo ideal, ¿no? El yo real es lo que yo creo que soy, lo que yo creo que soy. Si yo creo, por ejemplo, que soy una persona callada, introvertida, ¿no? Reservada, ¿no? Ese es lo que yo creo que soy. Y el yo ideal es lo que yo aspiro a ser, ¿no? O sea, yo quiero ser realmente introvertido o quiero ser más sociable. ¿Me gusta o no me gusta ser introvertido? No, ahí tiene que ver con el yo ideal, lo que yo aspiro a ser. Y cuando las personas tienen una fuerte discrepancia entre mi yo ideal, lo que pretendo ser, con mi yo real, si hay una fuerte discrepancia, ahí vienen los trastornos, los problemas de salud mental. ¿Por qué? Porque no me acepto, porque me rechazo, ¿no? Entonces tiene que haber congruencia. Para que haya una personalidad sana, este señor dice que tiene que haber congruencia entre tu yo ideal y tu yo real, ¿no? Entonces, por eso él le da mucha importancia al papel de la aceptación a sí mismo, a la valoración incondicional a sí mismo, ¿no? Bien, entonces esa es la explicación de este autor. Luego tenemos el enfoque conductista, y hemos dicho, chicos, entonces ellos no creen mucho en la personalidad. En todo caso, ¿qué sería la personalidad para un conductista? Porque ellos no creen en una estructura interna de la mente, ¿no? Como personalidad, no creen en eso, ¿no? Sino, él le dan mucha importancia al aprendizaje. Básicamente el aprendizaje, aprender conductas, desaprender conductas, ¿no? Y la personalidad, ¿qué sería? Sería simplemente la historia de los reforzamientos, ¿no? O sea, cómo la persona aprendió conductas y estas fueron incentivadas y cómo desaprendió conductas y estas fueron castigadas, ¿no? Para este enfoque, el factor externo es lo más importante, los estímulos. El enfoque cognitivo social, ellos resaltan de que la personalidad es producto de la imitación, ¿no?, de un modelo, ¿no? Eh, las personas van a ser buenas o van a ser malas en función a los modelos que tuvieron, ¿no?, cuando eran niños, ¿no? Y ahí juegan un rol muy importante los padres y los educadores. Muy bien, entonces acá está lo que yo les decía, chicos. A veces el ser humano tiene que afrontar situaciones difíciles, duras, ¿no?
complejas en la vida, ¿no? Se muere un familiar, ¿cómo reaccionamos a eso? ¿No? Padecemos de una enfermedad crónica, ¿cómo reaccionamos a eso? ¿No? Estamos detrás de un objetivo importante en nuestra vida y no lo logramos, pese al esfuerzo que hacemos, ¿no? Nos decepcionamos, nos frustramos. ¿Cómo reaccionamos a eso? Es decir, ¿cómo reaccionamos frente al malestar? ¿Cómo reaccionamos frente a la tensión? Entonces, ¿ahí qué cosa se presenta? Se presenta un desajuste. Sin embargo, cuando una persona tiene un desajuste, no significa que eso ya es algo patológico, eso es trastorno. No, 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 no. El desajuste está en el límite entre lo normal y lo anormal, ¿no? Está ahí en el límite. Te doy un ejemplo. Si se muere un familiar querido, es normal que esa persona sienta tristeza, sienta melancolía, y lo sienta 3 meses, 6 meses. Eso es normal. No por eso vamos a decir esa persona ya tiene un trastorno. Mentira. Ese es el proceso de duelo normal. Que hay ahí un desajuste. Simplemente hay un desajuste. Se acerca el examen, ¿no? Para el alumno es un momento de tensión. Y más si de repente ese alumno está en el cuadro. Y depende si ingresa o no ingresa en este último examen. ¿Qué cosa siente ese alumno? ¿No? Estrés, tensión. ¿No? ¿Eso es patológico? No es patológico. Se da un desajuste. Por eso dice, desajuste es un desequilibrio, ¿no? En la respuesta a la tensión. ¿Y qué tipo de respuestas aparecen? Estrés, frustración, ansiedad, amargura, etcétera, ¿no? Quien estudió el estrés inicialmente fue este médico, este fisiólogo, Hans Selye, ¿no? ¿Y qué es el estrés? El estrés simplemente es tensión, chicos, ¿no? Es tensión, ¿no? ¿Y cuándo se produce esa tensión? La tensión se produce cuando las exigencias y las demandas sobrepasan los niveles de los recursos con los que tenemos nosotros para enfrentarnos a esas amenazas, ¿no? Ejemplo de estrés. Se acerca el cuarto examen, ¿no? Y este alumno de repente no estudió tan bien, con ahínco, con intensidad, ¿no? Y ya la última semana quiere aprenderse todos los temas que no estudió durante el mes, ¿no? ¿Qué cosa se está presentando ahí? Una sobrecarga de exigencia. Entonces, lógicamente, naturalmente, ese alumno tiene que sentir estrés, tensión. ¿Por qué? Porque las exigencias de la situación son superiores a los recursos con los que él tiene para enfrentarse a esa situación, ¿no? Y se va a producir el estrés. Muy bien. Ahora, pero hay dos tipos de estrés. Generalmente cuando nosotros escuchamos estrés, vamos a quitar nuestra cámara para dedicarnos solamente a explicar la clase. Cuando nosotros escuchamos estrés, generalmente lo asociamos a algo negativo, ¿no? Lo asociamos generalmente al malestar, ¿no? Lo asociamos generalmente a la ansiedad, ¿no? Pero sin embargo, también es bueno saber, chicos, que el estrés también tiene una parte positiva, ¿no? ¿Por qué el estrés tiene una parte positiva? Porque el estrés nos activa, nos da energía para enfrentarnos a una situación de amenaza, a un cambio, a una evaluación, ¿no? Si no tuvieras ese estado de activación, de repente no pudiéramos rendir bien, ¿no? Por eso que hay un estrés positivo y hay un estrés negativo. Vamos a ver el estrés positivo. Este, por ejemplo, en esa pareja de esposos que recién se han casado, ¿no? Viene, está por venir ya el primogénito, ¿no? ¿Qué pasa en esa pareja? La pareja, ya la esposa está en los últimos semanas, ¿no? De gestación y evidentemente ahí en la pareja van a sentir un nivel de tensión por la llegada del niño y muchas veces la mamá dice, yo no sé cómo criar, ¿no? Tengo miedo de fallar como madre. Hay un nivel de tensión. Aparte que hay una alegría por la venida del bebé, ¿no? Lo esperan con ansias a ese bebito. Sin embargo,
ese papá y esa mamá no se quedan con la tensión ahí que los está consumiendo. Esa tensión lo transforman en ¿qué? En acciones. ¿Qué cosas están arreglando ya? No, la ropita, el ajuar de ese bebito, cómo lo van a vestir, la tinita, todo, cómo lo van a atender, ¿no? Su cunita, dónde lo van a colocar. Ya se están enfocando en resolver los problemas que le va a generar la caída del bebé. ¿Dónde lo van a controlar? ¿En qué clínica? ¿En qué hospital lo van a controlar? Y entonces están resolviendo positivamente la atención. Cuando uno resuelve positivamente la atención y esa atención te ayuda a resolver exitosamente un problema, ese es eustrés. A eso llamamos eustrés. Eh, no sé si ustedes se han dado cuenta, chicos, hay algunos alumnos que cuando se enfrentan al examen no son como muchos de nosotros de repente que empiezan por preguntas fáciles. No, algunos de los alumnos empiezan por las preguntas más complicadas, más difíciles, porque eso los motiva, los incentiva y rinden mejor. ¿Qué cosa está experimentando esas personas? Eustrés, el buen estrés, el buen estrés, ¿no? En cambio, el distrés sí, ya, pues es el estrés negativo, ¿no? Ese es el estrés que cuando yo siento tensión, siento malestar, mi tensión, mi malestar me bloquea la mente, mi mente se pone en blanco, no hilvano mis pensamientos. Eh, eh, ¿Qué más también me da? Me da de repente un nivel de ansiedad, ¿no? Todo lo veo pesimista, negativo, ¿no? Ya, eso es distrés, ¿no? Eso es distrés. Por eso que se ha estudiado la relación, miren chicos, en las dos variables, ¿no? Y eso se ha hecho estudios y han encontrado estos resultados. En este eje tenemos los niveles de estrés, de tensión, de ansiedad, de tensión acá, ¿no? Ustedes deben saber que la tensión, el estrés, la ansiedad, ¿qué cosa es? Activación. Cuando yo tengo tensión, ¿qué pasa en mi cuerpo? Mi cuerpo se activa, se energiza, se carga de energía, mis músculos se ponen duros, tensos, ¿no? Mi corazón comienza a palpitar, bombear sangre para ponerme en una situación de defensiva, ¿no? De expectativa, de alerta. Ese es el estrés. Así se pone en mi cuerpo, ¿no? Han estudiado esa variable, el nivel de estrés, pero también han estudiado la variable de rendimiento. ¿Y qué han encontrado? Han encontrado que cuando los niveles de estrés son bajos, miren, ve, esto es bajo, ve, por acá está el estrés, son bajos, el rendimiento también es bajo, ¿no? Entonces la persona frente a un trabajo, frente al examen, ¿qué muestra? Apatía, desgano, desmotivación, porque no tiene tensión, pues, no está activado, no está activado, ¿no? Sin embargo, si los niveles de tensión comienzan a aumentar, ya están aumentando, mira, ¿no? Y el rendimiento, una vez que está aumentando los niveles de tensión, o sea, yo ya me preocupo, ¿no? Por mi examen. Entonces, ¿qué comienza a hacer? Ya comienzo a dedicarle más horas al estudio, comienzo a buscar más información, ¿no? Y lógicamente el nivel de rendimiento va a elevar. Hasta que el nivel de estrés llega a un punto medio, ¿no? O moderado, ¿no? ¿Y el rendimiento qué pasa? El rendimiento es óptimo, es bueno, ¿no? ¿Qué cosa estamos ahí? Ante un eustrés. Este es el eustrés, ¿no? Sin embargo, si yo comienzo a preocuparme y tengo pensamientos negativos, no me va a salir, no voy a poder hacerlo, ¿no? Me van a hacer preguntas difíciles, complicadas, ¿no? ¿Qué dirán en mi casa, mi familia? ¿Cómo me van a tratar? O sea, ya comienzo a tensionarme más innecesariamente, entonces el estrés aumenta y ¿qué va a pasar con el rendimiento? El rendimiento comienza a bajar, ¿no? Y las personas comienzan a sentir qué cosa, bloqueos, perturbaciones. Hay personas que incluso sufren de colapso nerviosos, les da hasta fiebre por el estrés, los tumba a la cama, ¿no? Por el estrés, les quita energía ya, ¿no? O sea, ya están colapsadas esas personas, ¿no? Ya no piensan ya, ¿no? Por el excesivo, por la excesiva tensión. Y aquí ya estamos en un caso de distrés. Por eso, ¿cuál es la recomendación, chicos? La recomendación frente a estos hallazgos, haz tú como las cuerdas de una guitarra, igualito. Maneja tu tensión como las cuerdas de una guitarra.
Si tú tienes una guitarra, ¿no? Con unas cuerdas muy flojas, estás acá, ¿no? O sea, te entra la apatía, la cuerda. Pero si tú te vas al extremo y tratas de tensar esas cuerdas de esa guitarra, las tensas y comienzas a tocar de esa manera esas cuerdas, que vas a producir chirridos, vas a romper las cuerdas. Ese es el distrés. Entonces tú tienes que lograr tener esas cuerdas de tu tensión, ¿no? A un nivel moderado, moderado, para que produzca buenos ritmos, buena melodía, si tú también produzcas, ¿no? Un buen rendimiento. Ese es el estrés, ¿ya? ¿Cuáles son las condiciones que generan estrés? Ahí tenemos tres condiciones. Estresantes biofísicas, laborales y psicológicas. ¿Sabes cuáles son los biofísicos? El mismo, fíjate en el mismo nombre, ¿no? O sea, son condiciones ambientales que atentan contra la homeostasis del organismo, contra la integridad corporal del organismo. Van directamente allí, ¿no? Al cuerpo, a su fisiología. Ruidos altos, estresante biofísico, ¿no? Vivir al costado de una discoteca, ¿no? El ruido ahí todos los fines de semana, ¿no? Estoy estudiando y estos vendedores por la calle que están con sus parlantes altos, ¿no? También igual, ¿no? Estresantes biofísicos. Hemos puesto uno a la calor excesiva. O sea, el cuerpo ser sometidos a temperaturas altas o temperaturas muy bajas. Esos son estresantes biofísicos, ¿no? Otro, la enfermedad. Mira, cuando uno nomás tiene una simple gripe, ¿cómo sientes tu cuerpo? Con un malestar enorme. Ese es estresante biofísico. Estresante laboral, ya, condiciones de trabajo, carga laboral, por ejemplo, ¿no? Carga laboral es un estresante, precariedad en el trabajo, no tener estabilidad laboral, trabajar 3 meses, no saber si en el cuarto mes te van a seguir contratando. Esos son estresantes laborales. Trabajar no solamente 8 horas, sino 14, 16 horas diarias. Eso es un estresante laboral. Y hay otro estresante laboral, chicos, que genera estrés. ¿Saben cuál es? Es el tipo de trabajo. ¿Cuáles son los trabajos más estresantes? Aquellos trabajos en los cuales tú tienes que trabajar interactuando con personas o interactuando con máquinas, equipos. ¿Cuáles creen son esos trabajos más estresantes? A ver, una pregunta, un poco para no ser tanto monólogo con la clase y ver también si me están atendiendo, yo les hago esa pregunta, ¿no? ¿Cuáles son los trabajos más estresantes? Aquellos donde tienes que interactuar con público, con personas, o donde tú estás trabajando con máquinas, herramientas, equipos. A ver, ¿qué te parece a ti? Ítalo, máquinas, para Ítalo, mira, máquinas, le estresan trabajar con máquinas, herramientas. Renzo, interactuar con personas. Carla Bautista, máquina, mira, Carla, te estresa más trabajar con máquinas que con personas. Debe ser recontra sociable. Joshua, Arevalo, personas, si no son cooperativas, ¿no? Jesse por dos, dice, ¿no? Miren, chicos, se ha evidenciado que los trabajos más estresantes son los trabajos con personas, cuando tú tienes que interactuar con personas. Las personas te desgastan más. Las personas así no te hablen con una mirada, ¿no? Una mirada sarcástica, burlona, ya te desgasta emocionalmente, ¿no? Tú trabajas con máquinas, equipo, ¿qué haces? Pones tu música o dejas la máquina, te pones a pasear, ¿no? Pero estar en trato con público, no, no puedes hacer eso. Te desgasta más. Por eso dice que las profesiones más estresantes, ¿cuáles son, chicos? Las profesiones más estresantes, las que interactúas con público. Generalmente los profesionales de la salud, ¿no? Médico, enfermera, son profesiones muy estresantes. Generalmente tú ves más personas profesionales estresantes en esas áreas, ¿no? Médicos que no saben tratar a sus pacientes, enfermeras igual que son déspotas, porque están cargadas con estrés. Y dice que otra profesión también con mucha carga de estrés es nosotros, los docentes. Pero me imagino que serán los docentes no a nivel ya superior, ¿no? Sino a nivel de educación básica, ¿no? Primaria, secundaria, especialmente primaria.
Esa profesora, por ejemplo, que ya está gritando a sus alumnos, ya está estresada. Incluso hay profesores que tienen maltrato con el alumno. Agarran el cuaderno y cuando consideran que le han hecho mal la tarea, lo tiran al cuaderno, ¿no? Algunos dicen que lo tiran a la basura al cuaderno, otros en la cabeza del alumno. Ya ese profesor está estresado, está estresado. Entonces, esa es una condición estresante laboral. Y estresante psicológico son aquellas situaciones que atentan contra la estabilidad emocional de las personas, ¿no? Por ejemplo, acá en este caso, la indiferencia, ¿no? Que te traten con indiferencia dentro de la casa, ¿no? Que no te reconozcan méritos, que humillen, ¿no? Esos son estresantes psicológicos. ¿Qué otra situación? Tener un familiar enfermo, bien, es un estresante psicológico. Atentan contra la estabilidad emocional de las personas. La muerte, las separaciones, ¿no? También son estresantes psicológicos. Pero chicos, dice que hay un estresante que contribuye bastante, ¿no? Una condición que contribuye bastante al estrés. ¿Cuál es? La rutina, ¿no? Cuando las personas caemos en la rutina por largos meses, nos da el estrés. Tengan la seguridad que nos da el estrés. Especialmente aquellas personas que son muy rutinarias, peor todavía, muy rígidas, ¿no? Nunca cambian, siempre hacen lo mismo, de lunes a domingo. Esas personas fácilmente caen en el estrés, ¿no? Esas personas que van, por ejemplo, de su casa al colegio, del colegio a su casa, de su casa al trabajo, del trabajo, y por la misma calle, la misma ruta, el mismo carro, la misma vereda. O sea, y van, y si están en el colegio o la universidad, el mismo asiento, la misma carpeta, ¿no? Los mismos amigos. O sea, los rutinarios son los que más rápidamente caen en el estrés. Por eso siempre les dicen a las personas, ¿no? Trata de cambiar tus actividades, no hagas siempre lo mismo, cambia, ¿no? O sea, en este caso, por ejemplo, de repente quieres irte a tu colegio, a tu universidad, de repente no te sientes en el mismo sitio. A ver, voy a intentar sentarme en esta otra ubicación para ver, conocer a otros compañeros, ¿no? Entonces, eso es un poco ir atenuando el estrés, ¿no? Chicos, ¿cuáles son? A ver, vamos a ver. ¿Cuáles son los síntomas del estrés? ¿Cómo podemos decir que una persona ya está estresada? Dice que hay 4 síntomas que son básicos en el estrés. O sea, el estrés tiene, me estoy refiriendo al estrés tóxico, ¿no? Al estrés tóxico, al estrés, al distrés, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas básicos del? No sé si ustedes si lo han experimentado. Yo me imagino que sí, ¿no? Nos dice Carla Bautista, por ejemplo, la cuarentena. ¿No es cierto, Carla? Efectivamente, en tu casa ahí estás encerrado, ¿no? Y no interactúas y estás sometido a una rutina, ¿no? La cuarentena estresa, sí puede, ¿no? Joshua, soy el único el que no le estresa. ¿Por qué? Porque estás echado, Joshua, ¿no? Estás echado escuchando música. Este, ahora, la pregunta es, eh, ¿cómo puedo identificar que yo ya tengo el estrés tóxico, el distrés? ¿Cómo puedo identificar? ¿Cuáles son los síntomas que a mí ya me dicen que tengo que estar en una situación de alerta ya porque estoy con el estrés tóxico? ¿Cuáles son los síntomas más característicos? A ver, chicos, no sé si ustedes conocen eso. Dice que uno de los síntomas es la irritación, el cambio de humor. Las personas se vuelven más irritables, más malhumoradas, mandan a rodar a todo el mundo. Esta persona está estresada ya. O sea, hay cambios en los estados de ánimo. Ese es uno de los síntomas. La otra, la fatiga, el cansancio crónico. Siempre está fatigado, siempre está cansado, sin ganas de hacer nada, ya está colapsado, ¿no? Incluso se acuesta, duerme sus 8 horas, al día siguiente se levanta cansado. Sigue cansado, ya durmió, pero sigue cansado. Ese es estrés, ese es estrés, ¿no? ¿Qué más? A ver, ahí tenemos otro, la desmotivación. Eso yo lo he visto acá en la presa San Marcos. Muchos alumnos, por ejemplo,
cuando ya tienen, por ejemplo, ya un buen tiempo preparándose, estamos hablando de años, ¿no? Y no ingresan, ya con tanta decepción, tanta frustración, se van cargando, ¿no? La tensión se va elevando a su máximo nivel. Y esas personas al final tienen tanta tensión que después ya no les interesa nada, se desmotivan, les da igual todo ya, les da igual todo, ¿no? La desmotivación es un síntoma del estrés. Por eso yo siempre le digo acá a mis alumnos que San Marcos no se define ni un mes ni en 5 meses, ¿no? Uno tiene que balancear sus actividades para un año, año y medio. Y si es para medicina, 2 años, ¿no? Es decir, tienes que realizar actividades que son tareas, obligaciones, estudio, pero también tienes que realizar actividades que te traigan placer, satisfacción a ti, ¿no? Actividades que te inyecten de entusiasmo, ¿no? Porque el ser humano es como una pila, necesita ser recargada también. ¿Y cómo recargas al ser humano? No con electricidad, lo recargas con actividades que le dé placer, satisfacción, gusto. Si te gusta escuchar música y bailar, escucha música, baila. Si te gusta danzar, danza. Realizar actividades que nos dé placer, ¿no? Entonces, ese es un antídoto contra el estrés, ¿no? Y el otro síntoma son eh, ahí tenemos los problemas físicos, ¿no? La rigidez, la tensión. A las personas comienza a dolerles, por ejemplo, el cuello, la nuca, ¿no? Te toca la nuca, esa nuca, los músculos de la nuca están duros, parece eh, granito, mármol, ¿no? Duro, ¿no? Ese es el otro síntoma del estrés, ¿no? Entonces, en términos generales, hablamos de 4 tipos de reacciones, miren chicos. Hay reacciones o síntomas cognitivos, emocionales, conductuales y físicos, ¿no? Los síntomas cognitivos, ya ustedes de repente ya los conocen, ¿no? Bloqueos, las personas se olvidan con facilidad, hasta de lo que ya saben se han olvidado. Dudan, ¿no? De lo que ya saben, ¿no? Están en el examen y tienen mucha atención, la de multiplicar se olvida. 8 por 8 será 64, no creo. Y están dudando ya, ¿no? Ahí tenemos reacciones emocionales. Ya hemos hablado de la irritación, ¿no? Las personas se irritan con facilidad. Las personas tienen ansiedad, se anticipan mucho, ¿no? Demasiado se anticipan al futuro. O sea, ya no vivencian, ya no experimentan. Su mente está ubicada en el futuro. ¿Y si me viene esto? ¿Y si me pasa esto? ¿No? Problema de autoestima. Reacciones conductuales. Ahí cuáles tenemos. Ahí tenemos los tics nerviosos. Cuando una persona carga mucha tensión en su cuerpo, dice que sabiamente el cuerpo las libera. ¿Cómo? Como tics nerviosos. ¿Cuáles son esos tics nerviosos? Esos movimientos repetitivos que tenemos, ¿no? Algunos se muerden las uñas, otros mueven la pierna, ¿no? Otros se cogen algún segmento de su cuerpo, se cogen la barbilla, las orejas, la nariz, constantemente, ¿no? Su tic nervioso. A otro le da por comer. Es decir, siempre ahí están en casa, se están llevando algo a la boca ya, ¿no? Es como un tic nervioso, están llevando algo a la boca. Reacciones físicas, ya hemos dicho. Acá aparecen, chicos, por las tensiones, aparecen las enfermedades psicosomáticas. No sé si ustedes han escuchado hablar de las enfermedades psicosomáticas. O sea, son enfermedades del cuerpo, pero que tienen un origen psicológico. ¿Por qué? Porque son causados por conflictos emocionales, ¿no? Por problemas personales, familiares no resueltos. Y entonces la persona comienza a sufrir de qué? De taquicardias. La persona comienza a sufrir de qué? ¿No? De gastritis. Comienza a tener gastritis, ¿no? Y comienza a tener problemas dermatológicos también, ¿no? Por la tensión. Se incrementa de repente el acné, ¿no? O la cefalea, los dolores de cabeza. Entonces, eso acarrea, ¿no? La tensión que no es gestionada, que no es adecuadamente manejada. Ya le hemos dicho, chicos, lo importante es siempre hacer un balance de nuestras actividades. O sea, no obsesionarnos solamente con tareas, obligaciones, responsabilidades, ¿no? Eso lo puedes hacer, sí,
pero en una semana, máximo un mes, pero por tiempos prolongados y olvidándote del otro lado también que tiene la vida, ¿no? De provocarte satisfacciones, gozo, placer, ¿no? Y eso depende ya de ti. ¿Y qué significa gozo, placer? Conversar con tus amigos, mantener el vínculo, cultivar un hobby, ¿no? Entonces tienes que proveerte tú mismo de ese tipo de actividades. Eso es inyectarte de energía, ¿no? Bien, ahora viene el concepto de resiliencia. Resiliencia es, chicos, la capacidad para enfrentarte a la adversidad, ¿no? Y salir exitoso de esa situación, ¿no? Acá hemos puesto como un ejemplo de comportamiento resiliente a este motivador, ¿no? Eh, que es Nick Vujicic, ¿no? Es una persona que no tiene las extremidades, sin embargo, él no cayó en la depresión, no se suicidó, ¿no? Con una situación tan adversa, tan dura para él. Y se ha dedicado a motivar a otras personas. Cuando tú lo ves, ¿no? Tú dices, caramba, mira, esta persona no tiene sus extremidades, ¿no? Y yo que tengo las cuatro extremidades, me estoy autocompadeciendo de mí mismo, ¿no? Esta persona que no tiene extremidades, nada, hasta nada, y yo que tengo brazos, piernas, no sé ni nadar. O sea, el problema no es los hechos que te están ocurriendo, el problema es tu actitud, qué actitud tienes frente a esos hechos. Ese es tu problema, ¿no? Y tienes que sacudirte sobre eso, ¿no? Entonces, cuando uno se enfrenta a esas situaciones adversas, ¿no? Y cambia su actitud y la supera, entonces está teniendo un comportamiento resiliente, ¿no? Incluso hasta familia tiene, mira, hasta familia. Bien, seguimos. Luego tenemos los trastornos de personalidad. ¿Qué es un trastorno de personalidad? Ya este es un comportamiento crónico ya, que tiene que ver con un comportamiento desadaptativo, rígido, inflexible. Y este comportamiento trae problemas, ¿no? Es decir, ya todo el mundo lo conoce a esa persona como que es media rara, algunos lo llaman raro, tiene un comportamiento raro, no es normal su comportamiento, ¿no? Pero no está loco, no tiene psicosis, eso no. Es una persona que trabaja, estudia, pero tiene un comportamiento extraño, raro, ¿no? Y a todo el mundo lo señala como un comportamiento raro, ¿no? ¿Y por qué? Porque tiene alteraciones. ¿En dónde? En su pensamiento. A veces tiene delirios, delirio de grandeza, ¿no? Delirio de grandeza, este, problemas en la afectividad, de repente baja autoestima, ¿no? Funcionamiento interpersonal. De repente es una persona que se retira frente a los demás, no interactúa con ellos, ¿no? Se aísla totalmente, ¿no? O es una persona muy impulsiva. Entonces, hay problemas en su comportamiento. Y ese patrón de comportamiento, ¿qué cosa genera? Genera malestar subjetivo. Hay un malestar en las personas, ¿no? Y lógicamente le va a generar problemas en sus estudios, en su trabajo, ¿no? Porque hay un deterioro funcional, ¿no? ¿Cuáles son los principales trastornos de personalidad? Acuérdate que el trastorno de personalidad solamente se presenta en personas maduras, mayores de 20 años. No podemos hablar trastorno de personalidad, ¿no? En individuos de 17, 16 años. Su personalidad ahí todavía está en formación. Así que no vayas a tratar de querer encajarte, porque si tienes algún comportamiento parecido con los tipos de trastornos que te estoy señalando ahí, no vayas a querer encajar, ¿no? Porque no es así. Esto ya es en personas adultas. Tu personalidad recién está en formación. ¿Quién es una personalidad paranoide? Un paranoide es aquella persona desconfiada, excesivamente desconfiada. Esa persona que creen que los demás, ¿no? Se quieren aprovechar de él, ¿no? Que están tramando algo contra él. Es un paranoide, ¿no? ¿Quiénes son paranoides típicos? Los celosos extremos, los que padecen de celotipia. Estas personas que a su pobre pareja le piden un reporte diario de sus actividades. ¿Qué estás haciendo? ¿No? ¿Con quién estás? ¿No? Dame tu celular para revisar, ¿no? ¿No? Es celoso extremo ya, ¿no? Ese es paranoide, ese es paranoide.
Entonces, y eso no cambia, ¿no? No cambia. El esquizoide. El esquizoide es una persona, chicos, extremadamente introvertida, extremadamente. Nosotros somos introvertidos, ¿no? Pero ya cuando estamos con nuestros amigos de años, ya no somos introvertidos, somos desenvueltos, ¿no? Estamos con en nuestro hogar, con nuestra familia, somos desenvueltos, pero hay personas que son bien introvertidas, ¿no? En todos los contextos, en todas las situaciones. Ya, ese es un esquizoide. Y otro rasgo más del esquizoide, ¿sabes cuál es? A diferencia del introvertido. El introvertido sí quiere tener sus amigos. El introvertido dice, ¿cómo me gustaría tener 1 millón de amigos? Y sufre porque no tiene amigos. No sabe cómo tener amigos. Sus problemas son que no ha aprendido habilidades sociales. En cambio, el esquizoide no le importa. No le interesa tener amigos. ¿Qué cosa dice el esquizoide? Yo soy mi mejor amigo. Conmigo basta y sobra. No necesito a los demás. Y son muy rígidos en sus expresiones emocionales. Tú lo miras a un esquizoide, su rostro es pétreo, ¿no? No demuestra calidez, nada en su rostro. O sea, es un problema que lo ha venido trayendo ya desde años. Los trastornos de personalidad son trastornos que han comenzado a iniciarse desde la niñez, la adolescencia, y ya se han hecho visibles en etapas de la adultez. El esquizotípico. Los esquizotípicos son personas, chicos, que tienen alteraciones cognitivas, tienen delirios, delusiones. Por ejemplo, ellos creen que tienen poderes sobrenaturales, ¿no? Yo me comunico con los espíritus, dice. Yo me comunico con la cuarta dimensión. Así, o sea, y están convencidos, no te están bromeando, están convencidos de eso. ¿No? Tengo poderes de telequinesis y tienen un comportamiento bizarro, extraño, ¿no? Se visten bien extrañamente, se visten. ¿No? Ese es el trastorno esquizotípico. El trastorno esquizotípico dice que es el primo hermano de la esquizofrenia. Tiene una carga genética muy fuerte también. O sea, dentro de estas personas que padecen trastorno esquizotípico, hay un familiar que tiene esquizofrenia. El antisocial. Acá algunos alumnos yo he apreciado que antisocial le llaman a aquellos que no les gusta reunirse con los demás. Ese es un antisocial, dice. Mentira. Acá el antisocial tiene otra connotación. Antisocial es aquella persona, el psicópata, el que le gusta hacer daño, ¿no? Aquel que estafa, por ejemplo, aquel que roba y no siente remordimientos. ¿Qué cosa dice el psicópata? Por idiota, por sonso. ¿Para qué se deja robar? ¿No? La vida es de los vivos, nada más. No tiene remordimiento, no tiene pena. Ese es el psicópata. ¿Qué demuestra el psicópata? Crueldad, maldad, ¿no? Y mata, asesina, viola y no siente remordimiento. Así es el psicópata. Por eso dice, si otros sufren, ¿no? Por mí es su problema de ellos. Límite borderline. Son aquellas personas, ¿cuál es su problema principal? Inestabilidad emocional. Inestabilidad emocional, ¿no? Son impulsivos, ¿no? Tienen episodios de alegría, episodios de tristeza, episodios de rabia, ¿no? En el día, por ejemplo, pueden tener varios episodios de tristeza, rabia, cólera, ¿no? Eh, Hay una diferencia con los bipolares, ¿no? Los bipolares es otro trastorno, ¿no? Los bipolares sí, su trastorno, tienen un trastorno episódico maníacos, ¿no? Que pueden durar días, ¿no? Después de depresión, ¿no? Entonces, duran más tiempo los episodios en el caso del trastorno bipolar. En el borderline, ¿no? En el borderline cambian en el día, ¿no? El histriónico es aquel que le gusta hacer teatro, drama, ¿no? Le gusta manipular a los demás, ¿no? Son personas que les gusta exagerar, ¿no? Si van a un velorio, a un entierro, ¿no? Ellos ya se quieren meter en el cajón a llorar con el muerto adentro, ¿no? Les gusta hacer teatro. Si le cuentas un chiste, el que menos se ríe, otro es una carcajada, el histriónico se tira al piso a reírse. Así es, escandaloso. Se sube a la carpeta a reírse, ¿no? Es ampuloso. Esos son los histriónicos. Les gusta llamar la atención. El narcisista es la persona que cree ser el mejor de todos, ¿no? El que cree que todo el mundo tiene que alabarlo, elogiarlo, ¿no?
darle loas, elogios, ¿no? Viene de la mitología griega, ¿se acuerdan de Narciso? Ese que se enamoró de la imagen de sí mismo, ¿no? Y que no comía, no dormía por mirarse, esa es la mitología, ¿no? Hasta que murió por inanición, ¿no? Así, ese es el narcisista. El que dice, yo soy el mejor de mi clase, no hay otro como yo. Mis amigos tienen que agradecerme que yo, ¿no? Que yo viva. El de evitación o ansioso es las personas más ansiosas, más temerosas, más miedosas. A todo le tienen miedo, a la sangre, a la altura, a las personas, a todo le tienen miedo, ¿no? Entonces, tiene mucha hipersensibilidad, ¿no? Y el dependiente es las personas pueriles, infantiles, es que tienen 40, 20, 25, 30 años y su comportamiento es de un niño, de un adolescente. Siempre que están buscando la aprobación, ¿no? Frente a los demás, ¿no? Tienen un comportamiento muy sumiso, ¿no? O sea, ya tienen 25, 30 años y todavía no se ha producido el destete de su madre, ¿no? Tienen miedo a ser abandonados por los demás, ¿no? Luego tenemos el obsesivo compulsivo anarcástico. Esos son chicos, los perfeccionistas. ¿Obsesivo por qué? Porque se les mete una idea fija, ¿no? Algunos, por ejemplo, tienen ideas fijas sobre limpieza, ¿no? Esto está sucio, acá hay virus, y está limpio, pero para ellos hay virus, ¿no? Otros tienen obsesión sobre su salud, no, ya estoy mal, ya. Un dolor de cabeza, no tendré un aneurisma en mi cabeza, ¿no? O sea, se obsesionan por algo, ¿no? Como tienen una obsesión, tienen una compulsión. ¿Qué es una compulsión? Un comportamiento repetitivo. Si yo considero que esto está sucio, entonces a esto lo limpio ¿cuántas veces? 15, 20 veces lo limpio, ¿no? Entonces estas personas están esclavas de su problema, viven esclavos de su problema. Ese es el obsesivo compulsivo. Esa persona tiene que salir de su casa, ¿no? Cierra la puerta principal, está a mitad de cuadra en la calle, le asalta la obsesión. ¿Haber cerrado bien la puerta? O creo que le he cerrado. Regresa nuevamente, chequea que está cerrada. Para una persona normal, con una vez que ha chequeado, suficiente. Sin embargo, el obsesivo compulsivo no es así. Nuevamente, ya está caminando y otra vez le asalta la obsesión. Y si por allí hay un ladrón, de repente puede entrar alguien y se regresa otra vez. O de repente la chapa es el problema, ¿no? De repente la chapa no funciona bien, ¿no? O sea, por cualquier cosita, detalle, siempre está haciendo lo mismo, ¿no? Ese es el obsesivo compulsivo. Entonces, son personas que viven esclavos de sus problemas, ¿no? Por eso tienen dificultades en las relaciones interpersonales. Los demás le dicen, no, ese es un raro, ese es una persona extraña, ¿no? Personalidad madura. Miren chicos, ¿qué es lo más importante que se pueda apreciar en una persona que tiene salud mental, ¿no? Tiene buena salud mental. Acá están planteando algunos rasgos, ¿no? Algunos rasgos. Este, eh, pero los rasgos más importantes tienen que ver con la autoestima, ¿no? Tener buena autoestima, eso es lo más importante. Y otro rasgo importante es ser transparente, ¿no? O sea, expresar lo que sientes y lo que piensas, ¿no? Saber expresar lo que sientes, aprender eso es lo más importante. Cuando uno es transparente, cuando uno es sincero, cuando uno es fiel a sí mismo, ¿no? Eh, tienes estabilidad emocional, tienes buenas relaciones, las personas aprenden a respetarte, ¿no? Porque saben cómo tú piensas, ¿no? Claro que acá se señalan algunos rasgos, ¿no? Tener objetividad en tus apreciaciones, ¿no? Ser una persona autónoma, no depender de nadie, tener capacidad de amar es muy importante, no enfocarte en ti mismo, ¿no? No enfocarte siempre en ti mismo. Las personas inmaduras, infantiles, siempre se están enfocando en sí mismas, ¿no? Sentido de responsabilidad, una visión amplia, tener sentido del humor, ¿no? Y otra cosa que es bien importante también, chicos, en lo de la personalidad madura es establecer relaciones y tener un soporte social, familiar, amical. Eso es muy importante. No aislarte. Cuando uno tiene un problema, lo peor que puede hacer es aislarse, ¿no? No interactuar con las demás personas, compartir tus problemas.
claro, con la persona indicada, pero compartirlos, ¿no? Control emocional, seguridad y siempre plantearse objetivos, ¿no? Y entonces yo creo que hasta acá ya hemos concluido, vamos a la práctica, porque ya no gana el tiempo. Dice, dos maestros de la escuela conversaban, tengo un alumno que tiene un mal comportamiento, no hace caso al llamado de atención, por ello he llegado a castigarlo físicamente para corregirlo. No veo otra forma de hacer que se porte bien. Pareciera que está acostumbrado al castigo. La justificación del maestro es acorde al enfoque explicativo de la personalidad denominado. ¿Cuál sería la respuesta ahí? ¿No? La C, ¿no? Claro, ¿no? Por los estímulos, ¿no? En este caso, el castigo, ¿no? Factores externos, ¿no? La C, conductual. Muy bien. Cuando Liz y Roberto se casaron, la mayoría de sus conocidos decían que era una pareja perfecta y que su amor duraría para siempre. Sin embargo, no fue así y actualmente están tramitando su divorcio. A quien más le ha afectado esta situación es a Roberto, quien se siente muy triste y se irrita fácilmente. La condición estresante evidente en este caso sería una de tipo, ¿qué tipo sería? ¿No? La B, psicológico, pues, ¿no es cierto? Porque afecta la estabilidad emocional de las personas, ¿no? A ver. Luego tenemos, Isabel siempre se mostró distante e indiferente a las compañeras del colegio. Terminó su secundaria hace 5 años, pero no trabaja. No quiere saber nada de estudiar una carrera universitaria. Ella dice que va a estudiar cualquier profesión de forma no presencial en su computadora. Sus padres tratan de animarla para que salga, tenga amistades, se enamore. Ante lo cual ella responde que no le interesa estar con la gente, que ella es su mejor amiga, ¿no? Ahí ya tenemos, lógicamente, un típico, ¿no es cierto? Como dice acá, esquizoide, ¿no? Ítalo, Daniel, Luciana, ¿no? Un esquizoide. No le importa tener amistad a ellos, ¿no? Viven solos. Chicos, apréndanse bien los trastornos, por favor, ¿ya? A ver, vamos con la última sección, ¿no? Ya está. Dice, ¿qué te pareció la explicación de la clase del día de hoy? Y ya tienen entonces las 5 alternativas. Bien, yo quiero aprovechar para despedirme, estimados alumnos. Ha sido un placer haber sido su profesor, ¿no? Y tener chicos tan participativos. Me ha encantado eso de lo de su participación. Yo creo que me voy con eso. Lo mejor de ustedes es su participación, ¿no? Y les deseo éxito, pues, en este cuarto examen, ¿no? Mucha disciplina, siempre. El ingreso a San Marcos es de disciplina. Eso es básicamente disciplina y perseverancia. Los conocimientos se van adquiriendo, se van adquiriendo, ¿no? Da todo, lucha, no te desanimes, lucha. Cuando tú has dado lo mejor que tú has dado, ¿no? En este tiempo de preparación y no has conseguido los resultados, pero te queda la satisfacción que has luchado, ¿no? Y eso es lo más importante, ¿ya? Un abrazo muy fuerte a cada uno de ustedes, chicos, ¿ya? Y que les vaya muy bien, ¿no? Muchas gracias, entonces, Ninoska también. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, me retiro porque ya tiene que entrar el siguiente profesor. Un abrazo, chicos, nuevamente. Un abrazo.